Muy bien, amigos, ya estamos nuevamente con ustedes en la mañana de Contacto Inicial, ¿eh? Son las 10:45 en la República Argentina, 16 grados la temperatura actualmente en la ciudad de Resistencia. Veníamos del corte comercial, anteriormente repasamos también algunos informes que tienen que ver con pedidos y temas también relacionados con la política del local. Y nos vamos al teléfono porque está nuevamente allí, prácticamente es un amigo de la casa, siempre lo consultamos a él cuando tenemos alguna, obviamente, inquietud para realizar, así que lo vamos a recibir como es habitual al senador nacional Víctor Sigman. Bienvenido nuevamente a la mañana de Contacto Inicial, Víctor. Martín Sánchez te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Acá estamos trabajando, Víctor, en una semana que fue verdaderamente clave para toda la ciudadanía argentina por el hecho, obviamente, de la causa de Cecilia, que lo hemos, obviamente, desarrollado fielmente aquí en nuestro programa. Pero, básicamente, teniéndote a ti en el teléfono, queremos preguntarte sobre cuestiones del área política. Si te parece, empecemos a charlar un poquito, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno, Víctor, ha pasado algunos temas importantes en el área nacional que también obviamente impactan en nuestra provincia. ¿Y cuáles son los desafíos del próximo gobierno debido a que finalmente, por un lado, Juntos por el Cambio irá entonces en esta nueva inscripción para las pasos del 13 de agosto con Larreta y Bullrich por un lado, acompañado obviamente por el área del radicalismo, y por el otro lado Unión por la Patria lo tendrá a Sergio Massa, al mismo ministro de Economía, justamente a la cabeza de la pelea por esta contienda política. Bueno, nosotros estamos ahora trabajando fuertemente para las pasos. Ahí se va a definir finalmente, a diferencia del oficialismo que le cambió de nombre ahora a su frente para tratar de ayornar un poco. Nosotros vamos a las pasos y a partir de ahí, por supuesto que estamos trabajando para ganarla y bueno, a partir de agosto sabremos finalmente quién es el que va a conducir nuestra agrupación política de Juntos por el Cambio. Así que ese es el escenario nuestro. El del oficialismo, bueno, ya tiene una lista por unidad, van a ratificar seguramente en el mes de agosto y bueno, y a partir de ahí tendremos el desafío de ir a las elecciones generales. Así que así están las cosas curiosas por supuesto, que bueno, que quien hoy es el que tiene el responsable de la mayor inflación de los últimos tiempos y la mayor pobreza sea el candidato a presidente. Es una cuestión que suena raro, yo no creo que tengan muchas cosas para mostrar, pero bueno, eso no tiene que ver con nuestra educación política ni nuestro partido, simplemente un comentario al pasar. Nosotros desde nuestra agrupación política tenemos varios desafíos, fundamentalmente ordenar la economía, se baja la inflación y a partir de ahí reordenar todos y generar expectativas para que vuelva la inversión y mejorar fundamentalmente la calidad del empleo, la educación, la salud y ver cómo se van reinsertando y se van achicando los programas sociales, que es lo que venimos diciendo. O sea, ese es un proceso de mediano y largo plazo que habrá que encararse a partir del día de diciembre. Víctor, en los medios nacionales titulan que el negocio, o mejor dicho, el gobierno negocia justamente un congelamiento de precios en el cual se espera que finalmente la inflación quede estancada finalmente en un 7% y no haya mucha variación precisamente en lo que tiene que ver con los insumos de primera necesidad y que de alguna manera se pueda negociar a futuro, digamos, también con las distintas cámaras, que no haya una sorpresiva de precios después de las pasos. ¿Qué opinas vos precisamente con respecto a eso, o cuál es tu visión al respecto? Mira, con respecto a esto que vos estás diciendo, doble fracaso. Primero porque ya sabemos que el congelamiento de precios es una medida complementaria, que es una medida de corto plazo, que ya la pusimos en marcha varias veces en la Argentina y no funcionó. Estoy hablando de este gobierno, no estoy hablando de los gobiernos anteriores, de nuestra historia. Y lo segundo, que si el gobierno se conforma con que tengamos 7% de inflación mensual, bueno, hermano, eso te da una proyección de más del 100% anual. O sea, todos los meses vamos a tener más pobres en la Argentina. Las dos cosas no funcionan de esa manera. Sí, obviamente lo que hay que hacer es poner en marcha un programa, un plan de estabilización económica que ataque los precios relativos, que ataque todo lo que tiene que ver con el nivel de exportación e importación, el tipo de cambio, o sea, un programa integral
que nos lleve a una reducción en el tiempo de la inflación. Pero eso no se hace solo con control de precios, ya fracasó, y si esas son los objetivos y las metas que tiene el gobierno, que digo ya de que es un fracaso total para los argentinos. Víctor, en cuanto también a materia política, y lo decía vos, recién están trabajando obviamente para unas pasos firme, que finalmente quede, digamos, establecido que Juntos por el Cambio es la alternativa, digamos, para el próximo gobierno, pero han sucedido hechos, digamos, de trascendencia, el caso justamente de la repercusión de Jujuy, bajo el gobierno obviamente de Gerardo Morales, la repercusión obviamente aquí de Chaco por el caso de Cecilia y otras cosas más que van sucediendo a nivel país, que de alguna manera indican y tienen el dedo acusador de parte de la sociedad hacia la clase política. ¿Cómo sale finalmente los políticos de esta situación? Y me refiero a todos, incluido obviamente tanto a la oposición como también al oficialismo, de todo este desmero que hoy por hoy reclama la sociedad. Bueno, es difícil, es complejo, es un enorme desafío, fundamentalmente de la clase política y a partir de la clase política de todos los actores. Porque lo de Jujuy es una reforma constitucional que ojalá la pudiéramos tener en varios lugares, porque, por ejemplo, una de las cosas que se acordó son los mandatos, las reelecciones, la posibilidad de indulto del gobernador, ampliar la base para el tema del control de los dineros públicos, y así se podría enumerar un montón de cosas que finalmente después lleva a un conflicto donde el gobierno nacional participa activamente, y eso fue visto, digamos. Creo que también era una manera de equilibrar lo que pasaba en Chaco, porque si vos mirás cómo se votó la reforma constitucional en Jujuy, los 11 convencionales del Partido Justicialista votaron todos los temas por unanimidad, porque lo venían debatiendo y porque formaba parte de la propuesta que hacían, inclusive lo del Partido Justicialista, no digo lo de Juntos por el Cambio. Ahora, esas cosas no trascienden, y entonces, bueno, obviamente que es un desafío enorme, porque está bien que la gente demande a la política, porque es desde la política lo que decidimos decidir en democracia, y hay que transformar la realidad. Así que bueno, habrá que tener la amplitud, la generosidad de saber escuchar, de convocar, de ver cómo hacemos para estar juntos y para poder finalmente definir políticas que nos permitan cambiar la realidad. Este es el desafío que tenemos hoy y es lo que tenemos que hacer tanto a nivel nacional como en nuestra provincia. Acá en el Chaco hay que dar vuelta a la media, hay que ordenar las cosas. Mira, yo recibo a diario llamadas permanentes de parte de gente que está internada en Buenos Aires, que por ejemplo le quitaron, viste que le dan alojamiento y pensión por parte de para los enfermos. Sí. Bueno, ahora ya no le están dando la comida, y entonces están en Buenos Aires y no tienen para comer, no tienen para comer. Hay gente que está llamando que dice, mira, quiero vender lo que tengo porque no hay más medicamentos oncológicos que se compran por el INSEP. Entonces esto hay que obviamente que corregirlo rápidamente. El Chaco, todo el mundo sabe de que no tiene problema de recibir recursos ni de recibir plata. Tiene una enorme coparticipación. Ahora, el problema es que hay que ordenar la media, hay que dar vuelta a la media. Y preguntarse entonces qué pasa con las retenciones que se le hace permanentemente a los empleados de la administración central, de la administración descentralizado, de la empresa y sociedad del Estado. ¿O será que está pasando lo que dice el ex senador Aguilar, cuando en el año 2011-2015 gobernaba Samet Gustavo Martínez y que le deben le debió 17.500 millones de pesos de retenciones que no se pagó? Y no lo dice solamente en los micrófonos, presentó una denuncia penal para que se revise esta cuestión. Entonces, ¿a dónde está la plata de la retención que se hace de los empleados? Es decir, ¿va toda esa plata al INSEP? ¿Qué pasa con esa cuestión, digamos? ¿Qué pasa con el tema de ese CHEP, por ejemplo? Donde sabemos de que ahora tenemos una deuda importantísima para los próximos 4 años, los próximos 8 años de gestión. O sea, 2 gobernaciones que vengan van a tener que pagar el endeudamiento de ese CHEP como consecuencia de la pésima administración y fundamentalmente de la decisión política del gobierno, porque
Vos podés querer administrar, pero si no tenés acompañamiento político, si no hay decisión política de quién es el responsable de la administración del Estado, y no tenés transparencia, porque mirá lo que se está sabiendo ahora con el tema del caso Cecilia, transferencia de fondos de millones y millones de pesos hacia ONG y hacia fundaciones de un grupo que de pronto en su momento cuando se inició puso la carpa a la dignidad porque pedían alimento para su familia y para su gente, y hoy es uno de los delegados sociales o representantes sociales más ricos del norte argentino, él y su familia. Bueno, esto está pasando en el Chaco, hay que dar vuelta a la media. Exactamente. Esto del INSEP, hay que hacer una especie de intervención, hay que hacer una intervención concreta y ir con decisión política y mirar, porque este no es un problema de los empleados, no es un problema de la gente. Cuando vos hablas, cuando yo llamo al INSEP permanentemente para requerir y pedir información sobre estas cosas que me llaman a mí, la verdad que la gente te atiende con deferencia. Sí. Corre con tal de darte información. Ahora, la decisión política pasa por otro lado. Y en Seche pasa exactamente lo mismo. ¿Dónde está la plata que nos pagan, nos cobran todos los meses a nosotros? A la que pagás vos, a la que pago yo. Y tenemos una deuda de más de 127.000 millones de pesos para los próximos 8 años. Y ahora la energía de este tiempo todavía no se paga. ¿Y sabes cuándo se va a pagar la primera cuota? En julio. La primera cuota del acuerdo. Por lo tanto, durante todo este tiempo seguimos generando endeudamiento en la empresa Seche con respecto a lo de Camesa. Entonces acá lo que hay que hacer es hacer una intervención desde el punto de vista administrativo y fundamentalmente desde el punto de vista político, acompañado por los empleados, porque hay mucha gente que quiere trabajar y a partir de ahí ordenar las cosas. Pero tiene que haber decisión política de querer ordenar las cosas. Acá no hay decisión política, evidentemente. Porque si ahora ya le está faltando la comida a la gente que está internada en Buenos Aires, o a los que acompañan a los que están internados en Buenos Aires, evidentemente las prioridades no existen en este gobierno, no se necesita hacer ningún análisis. Si no hay para medicamento oncológico. Exactamente. Bueno, estas son las cosas que obviamente hay que dar vuelta a la media a partir del 10 de diciembre y que va a ser el desafío de Juntos por el Cambio, no tengo ninguna duda. Víctor, contanos con palabras coloquiales, como diría nuestras maestras de grado, ¿no? Con palabras concretas. ¿A qué atiende todo esto que el gobierno va a pagar el vencimiento completo al Fondo Monetario Internacional y negocia cerrar la letra chica de un acuerdo en donde va a tener que desembolsillar 2.700 millones de dólares con un mecanismo que va a incluir derechos especiales de giro, moneda de fondo y yuanes, incluido obviamente con los acuerdos con los mercados asiáticos, ¿no? Mira, una cosa es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que no es la única deuda que tiene el gobierno argentino. Eso forma parte obviamente de su deuda externa, también tiene otras deudas y después tiene su deuda interna. Ahora, la deuda con el Fondo Monetario Internacional está reprogramada. ¿Qué significa estar reprogramada? Significa de que se logró un acuerdo, te hacen los desembolsos y después obviamente con ese mismo desembolso vos pagás la deuda que tenés con el fondo y reprogramás hacia adelante pagando los intereses de esta deuda reprogramada. Ahora, para que eso exista, está sometido a auditorías trimestrales para, obviamente, que vos vayas cumpliendo el compromiso que hiciste con el Fondo Monetario Internacional, que es un banco de países que tiene la tasa más baja del mundo y que te permite de alguna manera tener reprogramada esa deuda. O sea, por lo tanto, no hay desembolso de parte del Estado argentino. El problema es que con el resto de con la composición de la deuda y del déficit y del funcionamiento que tiene el Estado, tiene otros compromisos. Y entonces ahí es donde le falta plata, ahí es donde falta recursos. Y entonces, ¿qué está haciendo? Además de esta reprogramación de deuda que hizo con el fondo del gobierno argentino, está pidiendo anticipos o nuevos endeudamientos, porque si vos pedís un anticipo es un nuevo endeudamiento, para de alguna manera poder pagar al resto de los acreedores para sostener el pago de la deuda y no entrar en default. De esto se trata, este es el desafío de la economía argentina. Y entonces, bueno, estamos en la misma historia de siempre. El padre o la madre de esto es el déficit,
porque ese déficit es el que vos tenés que financiar o con emisión monetaria, que le da la maquinita y te genera inflación, que es lo que hizo el gobierno durante todo este tiempo, y que sigue emitiendo y que quiere seguir emitiendo en exceso. Por eso dice que se conformaría, según lo que vos me estabas planteando, con un 7% de interés mensual, que ese no tiene que ser el objetivo tiene que ser bajar la inflación y tener, como cualquier país del mundo, entre un 3, un 5, un 6% de interés de inflación anual, ¿sí? Que son los países normales, digamos, que son las inflaciones de los países en desarrollo, inclusive algunos más bajos. Bueno, de esto se trata. Entonces, bueno, hoy el gobierno está en un esquema que tiene poca credibilidad, los inversores no traen la plata, y entonces, bueno, estamos viendo, vamos viendo, como se dice normalmente, viendo a ver cómo llegan mes a mes, cómo van llegando con los vencimientos y cómo finalmente llegan a las PASO, que es el principal objetivo que tiene el gobierno nacional, de poder llegar lo más intacto posible, que no tener que devaluar, que obviamente nadie quiere eso, nadie quiere, porque eso sería muy malo para todos nosotros, y esto es lo que está haciendo en política económica el gobierno nacional. Exactamente. Víctor, en otras medidas de cosas nos enteramos que ha sido reelecto vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y Técnica del Senado de la Nación, ¿es así? Sí, la verdad que estamos muy contentos con nuestro equipo porque, bueno, me ratificaron en ese lugar. Tengo que agradecer la confianza de los senadores de Juntos por el Cambio. Soy el vicepresidente por un nuevo periodo, la verdad que es muy importante, porque, bueno, si bien la economía es importante, hoy ciencia y técnica y ciencia aplicada, y biotecnología moderna, y nanotecnología y todo lo que tiene que ver con el tema de comunicaciones, innovación tecnológica es el tema central, es la revolución en el mundo y también en nuestro país. Y entonces poder estar ahí, vos sabés que yo soy autor de la ley de promoción y desarrollo de la tecnología moderna cuando era diputado nacional. Ahora la volvimos a ratificar porque en ese momento se votó por 15 años la promoción, ahora el año pasado la volvimos a ratificar. Reglamentamos por primera vez en la historia de la Argentina lo que tiene que ver con nanotecnología. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con ciencia aplicada es el gran desafío para el norte argentino. Porque ahora, viste, los chicos y los jóvenes trabajan desde un lugar cualquiera, en cualquier lugar del país, para cualquier empresa del mundo. Bueno, estas son las cosas que sí o sí hay que acompañar y que obviamente yo tengo hace mucho tiempo mucho compromiso y una enorme esperanza más allá del ordenamiento de esto que hablábamos al comienzo, porque vos podés tener todas estas posibilidades, pero si no tenés tu casa ordenada, si no tenés las cosas como corresponden, y los vecinos no es que van a querer venir a tu casa si es que vos no estás ordenado. Si vos tenés a tu vecino y tu casa es un desorden absoluto, vendrán una vez y después no vienen más. Y para nuestra provincia pasa exactamente lo mismo, y acá hay muchas cosas para ordenar. Reitero, no hay problema de plata, porque tenemos la cuarta coparticipación y además el gobierno nacional manda mucha plata a nuestra provincia, que me parece muy bien. Lo que sí hay que mejorar todo lo que tiene que ver con prioridades. No puede ser ahora que en el ISEC, te reitero, la gente esté sin comida en Buenos Aires y que no haya medicamentos oncológicos. Son cuestiones terminales, la gente llama desesperada. Y te reitero también, no es un problema de los empleados del ISEC ni un problema de los empleados de SECHEC o de las empresas que tienen toda la voluntad del mundo. Acá lo que hay que cambiar es la decisión política y ordenar las cuentas y ordenar las cosas. Me parece que esto es lo que hace falta y es lo que obviamente hay que hacer a partir del 10 de diciembre. Víctor, agradeciendo también este momento, tenemos ya la pausa sobre nuestros hombros. Te quiero preguntar, obviamente, por las elecciones del domingo 18. Nos hemos cruzado allí justamente en el centro cómputo de Juan Carlos Polini y después, obviamente, hemos escuchado de tu palabra en sendas reportajes que le hiciste a nuestros colegas, digamos, de aquí, que bueno, finalmente las elecciones de este domingo paso del 18 de junio fueron muy favorecidas, obviamente, para Juntos por el Cambio, con la figura para el Leandro Esdero, pero ahí nomás prácticamente, digamos, muy cerquita estuvo el resultado también de un gran político como lo es Juan Carlos Polini, ¿no es cierto? Sí, sin duda, una elección muy pareja, muy pareja, con acompañamiento muy fuerte en todos lados, en todo el Chaco, en todo el interior y en el área metropolitana para Juntos por el Cambio. Bueno, y después, como pasa siempre,
uno gana y el otro pierde. A partir de ahí hay que, bueno, estar a la altura de las circunstancias, hay que tomarse unos días para asimilar las cuestiones y hay que hacer lo que la misma noche hizo Juan Carlos Polini y Delfina Beiradé. Fue a saludarlo a Leandro Herrero y a Roy Nicky, a su búnker, y a desearle suerte, y a partir de ahí a trabajar todos juntos para de alguna manera poner en marcha este proyecto político del que estamos hablando y ponerlo a consideración de los chaqueños, y a ver si nos vuelven a acompañar de la misma forma que lo hicieron ahora, porque si bien nosotros no competíamos con el oficialismo, vos sumás la cantidad de votos de los dos candidatos, precandidatos a gobernadores juntos por el cambio, sacan más votos que el oficialismo, que el candidato del oficialismo. Sí, es verdad. Bueno, de todas maneras no ganamos nada, todavía no ganamos nada. Simplemente nosotros lo que hicimos, en nuestra agrupación política, es defender nuestro candidato a gobernador y a vicegobernador y a intendentes y concejales en todo el territorio, y ahora viene el desafío y la confrontación en el mes de septiembre. Correcto. Así que hay que ordenar la familia, convocar a todos, que estén todos adentro, que se sientan parte del proyecto, todos, y después a los otros partidos y a ciudadanos comunes que quieran estar y que quieran ayudar a transformar la realidad, porque tampoco esto es una cuestión simple. Yo siempre dije y digo que el desafío hacia adelante no es solo ganar la elección, sino gobernar, y gobernar bien. Este es el desafío, gobernar y gobernar bien. Correcto. Para transformar la realidad y que las cosas cambien. En un contexto muy favorable para Argentina, muy favorable, porque nosotros tenemos lo que el mundo requiere, que es producción de alimentos y energía alternativa. Así que ordenando las cuentas, yo soy muy optimista, creo que el año que viene va a ser un año muy diferente para los chaqueños y para los argentinos, pero bueno, hay que poner inteligencia, hay que poner el oído, hay que saber convocar, hay que trabajar muy fuerte y tener claras las prioridades, que es lo que estamos hablando. Correcto. Desde ya, Víctor, muchísimas gracias por este contacto. ¿Nos vemos en Agronea mañana o en estas horas? Sí, señor, con mucho gusto. Bueno, perfecto. Que tengan un feliz resto de la jornada, un abrazo para todo tu equipo y bueno, muchísimas gracias por haber conversado un ratito con nosotros, ¿sí?